A medida que el mundo se volvió más dependiente del petróleo hace ya varias décadas, sus precios se convirtieron en una cuestión de importancia política y económica mundial. Las principales compañías petroleras fijaban los precios del crudo libremente, hasta que el control se trasladó en la década de 1960 a los países exportadores. La previsión de precios se volvió importante en esos primeros años, después de que una serie de subidas de los precios se convirtieran en serias crisis petroleras. Aunque a muchos nos gustaría vivir en un mundo libre de petróleo, lo cierto es que sigue siendo el pivote de la economía mundial, y se espera que hasta el 2030 alcance su punto máximo en la demanda. En la primavera del 2020 los precios del petróleo colapsaron en medio de la desaceleración económica. En ese momento la demanda de petróleo cayó debido a la pandemia de coronavirus y la oferta aumentó debido a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Nueva Alianza, en la que incluyeron 10 países liderada por Rusia, la cual denominaron OPEP+, fueron incapaces para acordar la reducción de la producción, lo que impulsó la demanda de almacenamiento al tiempo que los precios del oro negro bajaban debido a que en medio del confinamiento el mundo necesitaba menos petróleo y sus derivados. Finalmente, la OPEP y sus aliados acordaron recortes históricos de producción para estabilizar los precios, pero estos ya habían caído a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Cuando se piensa en cómo se determina el precio del petróleo, la teoría de la oferta y la demanda debería entrar en juego. A medida que aumenta la demanda y hay menos crudo disponible, el precio debería subir. Y a medida que la demanda disminuye y en el mercado sobra petróleo, el precio debería bajar. Pero resulta que con el petróleo la cosa no es tan simple como en teoría debería ser. No está de más recordar que los cambios en los precios del petróleo pueden generar ondas de choque en toda la economía mundial. Y hoy entenderán por qué. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les explicaré todos los pormenores del precio del petróleo, cómo se fija y qué actores están implicados. Les explicaré cómo algunos países de nuestra región pueden volver a respirar si se cumplen algunas previsiones, y cómo la actual pandemia está haciendo saltar por los aires muchas de estas expectativas. También les brindaré muchos datos de impacto sobre la producción y las reservas. Guarden este video entre sus favoritos porque hoy vamos a explicarles el mundo del petróleo con lujo de detalles, así como a ustedes les gusta, de forma muy simple y didáctica. No olviden darle like al video si les ha gustado o dislike si por el contrario no les ha gustado. Sin más introducción, empecemos. Lo primero que deben entender es que los precios del petróleo se fijan en lo que se conoce como mercado de futuros. Esto significa que se hacen contratos llamados contratos de futuros que dan derecho a comprar petróleo a un precio predefinido en una fecha predeterminada en el futuro. Y tanto el vendedor como el comprador están obligados a cumplir con su parte de la transacción en la fecha que se ha fijado en el contrato. Los llamados operadores en el mercado del petróleo pueden ser especuladores o coberturistas. Un ejemplo de estos últimos pueden ser las aerolíneas, que compran para protegerse de posibles aumentos en los precios. Los precios son muy volátiles. La sola creencia de que la demanda aumentará drásticamente en algún momento puede desencadenar un dramático aumento de los precios presentes, porque los especuladores y los coberturistas acapararán los contratos a futuro. Lo contrario también es posible si se piensa que la demanda caerá. Esto hace que se reduzcan los precios a medida que se venden los contratos de futuros. El mercado, entonces, depende muchas veces más de la psicología que del propio mercado. En pocas palabras, el petróleo es un mercado, como muchos otros, muy especulativo.
negativo. El simple hecho de que alguien fuera diagnosticado con COVID en un lejano puerto de China puede hacer bajar o subir los precios del petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sigue a ese diagnóstico es el posible cierre de uno de los puertos más importantes de cierta región en Asia, lo que finalmente puede provocar una caída en el precio del crudo. Como ven, un simple caso de COVID-19 en una región china que ni conocemos, donde tenían hasta ese momento todo controlado con la pandemia, hace que en Pekín teman un nuevo brote, por lo que las autoridades deciden cerrar esa región. Es un ejemplo que ya ha pasado en el gigante asiático, por lo que, como comprenderán, el aleteo de una mariposa en China puede afectar a todo el mundo. Si yo les preguntara qué país es el principal productor de petróleo a día de hoy, muchos de ustedes seguramente errarían en la respuesta. Desde el 2020, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, superando al país que la mayoría de ustedes pensaron es el mayor productor, Arabia Saudita. Esto se debe a la técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo conocida como fracking, método que ha sido muy rentable especialmente en Texas y Dakota del Norte, pese a sus conocidos efectos dañinos en el medio ambiente y en la salud de miles de personas. En el 2020, Estados Unidos produjo aproximadamente 18,6 millones de barriles de petróleo por día. Arabia Saudita aproximadamente 10,82 millones, mientras que Rusia alcanzó unos 10,5 millones. El cuarto lugar en producción de petróleo lo ocupa Canadá, con 5,26 millones de barriles por día. Como ven, ningún otro país produce ni la mitad de petróleo que los tres principales, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Muchas veces las naciones que producen la mayor cantidad de petróleo no son las mismas que tienen más petróleo. Estados Unidos, por ejemplo, se apoderó ilegalmente del 90% de las reservas de crudo en el noreste de Siria, petróleo que literalmente lo saquea para su beneficio. El país de las maravillas también ha confiscado cientos de miles de barriles de crudo de petroleros iraníes. Pero en fin, volvamos al precio del oro negro, aunque debo resaltar que hay una importante distinción entre producción de petróleo y las reservas de petróleo, que son petróleo en el suelo que no se ha convertido en suministro. En el 2020, Venezuela se convirtió en el líder en reservas de petróleo, con un estimado de 303.800 millones de barriles, pero la mayor parte de este petróleo se encuentra en alta mar o muchos metros bajo tierra, lo que dificulta su acceso. Es un petróleo denso que hace que sea más difícil refinarlo para obtener productos derivados como la gasolina. En reservas le sigue Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak y Rusia, mientras que Estados Unidos tienen reservas probadas cerca de 68.800 millones de barriles, muy por detrás de los anteriores, pero como comenté antes, Estados Unidos es el que más produce. Seguro que muchos piensan que China, la fábrica del mundo y con la mayor población, es el mayor consumidor de petróleo, pero no es así. Las estadísticas actuales indican que los estadounidenses consumieron 20,5 millones de barriles por día, que es mucho más de lo que producen, lo que los convierte en los principales consumidores, mientras los chinos consumieron en el 2018 13,89 millones de barriles diarios. Las cifras de producción y reservas presentadas son importantes para establecer el precio del petróleo. Había hablado de la oferta y la demanda en la producción. Ahora les voy a hablar del caso estadounidense, porque en otros países los valores de los derivados del petróleo se ven incrementados no por una subida en el precio del crudo, que estos últimos años vio bajar su valor, sino por altísimos impuestos como les ocurre a los europeos, y en especial a mis queridos amigos españoles. Y es lo que en parte explica por qué muchos de los exportadores de crudo latinoamericanos al final terminan importando derivados. Una cosa de locos.
Viendo los precios del petróleo, por la ley de la oferta y la demanda, la gasolina debería ser muy barata. Pero hay un problema, y aquí es donde la teoría choca con la práctica. La producción es alta, pero la distribución y el refinamiento no se mantienen a la par. En muchos países productores no hay tantas refinerías como debería haber, y aunque hay una gran oferta de petróleo, la capacidad de refinarlo y llevarlo al mercado es limitada, lo que afecta a la oferta real que está disponible para el consumo de gasolina. Después de varios años a la baja, el petróleo ha vuelto a remontar este año, alcanzando el valor más alto por barril en los últimos 8 años. Y desde la Casa Blanca se ha hecho un llamado a los principales productores de petróleo del mundo a hacer más para ayudar a bajar los precios de los combustibles, o esto podría amenazar la recuperación económica mundial, sugiriendo que deberían aumentar la producción. Pero bueno, uno pensaría, si Estados Unidos es el principal productor con diferencia, pues que extraigan más, además está a un buen precio, y eso por sí solo en condiciones normales debería hacer que se bombeara más, pero no está sucediendo, pues lo que ocurre es que los productores estadounidenses están siendo restringidos en este momento. Las compañías petroleras están bajo mucha presión para mantener baja su producción, y la petición viene de los inversores petroleros, que están presionando para que las empresas bombeen menos. Lo explico. Durante la última década, la revolución del fracking hizo que la producción de petróleo de Estados Unidos se disparara, y los inversores invirtieron grandes sumas de dinero en la zona petrolera. Cuando ganaron dinero, lo volvieron a invertir en más perforaciones, en lugar de tomarlo como ganancia. Además, tengan en cuenta que producir petróleo con ayuda del fracking no es tan barato, y con un petróleo a menos de $60 por barril, ese negocio no es rentable. Por lo tanto, la caída de los precios dejó a muchas empresas en Estados Unidos sobrecargadas, endeudadas y con dificultades. Y eso fue antes de que la pandemia causara una crisis aguda para toda la industria del petróleo. Muchos productores de petróleo en Estados Unidos necesitan el dinero de Wall Street para financiar nuevos pozos, lo que al final los hace depender de los inversionistas. Pues bien, ahora los inversores no quieren crecimiento en el suministro, porque eso antes los dejó con demasiada oferta y crudo almacenado sin poder venderse, lo que al final bajó los precios y redujo sus beneficios. Ahora, con la escalada de precios a menos petróleo, más efectivo tienen en la mano, y eso es música para sus oídos. Por la plata baila el mono, y los inversionistas de Wall Street. Un dato llamativo es que a Biden le resulta fácil pedir a otros países que han visto golpeadas sus economías por las caídas de los precios del crudo y que apenas empiezan a ver rendimiento en estos meses, que ellos sacrifiquen sus ganancias, mientras en casa del tío Sam no están dispuestos a hacer este sacrificio, ni tontos que fueran. Sepan también que los precios del petróleo solían tener un cambio estacional predecible en el hemisferio norte. Se disparaban en la primavera, ya que los comerciantes de petróleo anticipaban una alta demanda de conducción, transporte y viajes durante las vacaciones de verano. Y una vez que la demanda alcanzaba su punto máximo, los precios bajaban en otoño e invierno. Pero en estos momentos, los precios del petróleo se han vuelto volátiles gracias a cambios inesperados en los factores que los afectan. La pandemia de coronavirus hizo que la demanda de petróleo se desplomara el año pasado. Los precios solo aumentaron un poco durante la primera mitad de este año, a medida que se suavizaban las restricciones de bloqueo pandémico, aumentaba la movilidad y se disparaba la demanda de combustible. Ahora, después de 4 meses consecutivos de ganancias, el precio del petróleo permanece entre los $66 y $70 por barril, pero cotiza un 6% a la baja en agosto.
Las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 y la desaceleración del crecimiento económico en China están comenzando a eclipsar una perspectiva anteriormente muy optimista para la materia prima, a medida que las economías se reabrieron. Pues sí, amigos, los crecientes casos de COVID-19 han vuelto a desconcertar a los mercados petroleros. El aumento de casos tanto en Estados Unidos como en China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, están alimentando los temores de una desaceleración de la demanda. China ha impuesto medidas estrictas en línea con su política de COVID-0, incluidas restricciones de viaje en 46 ciudades, así como restricciones de bloqueo. Y aquí es donde todos nos preguntamos, ¿cuándo diablos acabará esta pandemia si siguen apareciendo nuevos brotes y mutaciones? Los datos recientes de China también están pesando sobre las perspectivas del petróleo. Los datos macroeconómicos comienzan a mostrar que la recuperación económica de China se está desacelerando. El crecimiento de las exportaciones chinas se desaceleró inesperadamente en julio, mientras que los pedidos de fábrica en julio también crecieron al ritmo más lento en 15 meses. La OPEP decidió hacer caso omiso de los riesgos asociados con la variante de COVID y dejó sus previsiones de crecimiento de la demanda sin cambios en su último informe mensual. Ellos ven una fuerte recuperación en la demanda mundial de petróleo en el segundo semestre y esperan un crecimiento de 5,95 millones de barriles por día este año o un 6,6%. Los precios del petróleo no mostraron signos de desaceleración en la primera mitad del 2021. Y algunos analistas han pronosticado que el precio podría recuperar el nivel de los $100 que se vio por última vez en el 2014. Sin embargo, la continua propagación de la variante Delta del COVID-19 agrega otra capa de incertidumbre. Aunque es difícil de cuantificar y modelar, la actual crisis sanitaria podría ser un catalizador negativo para el petróleo en el corto y mediano plazo. El análisis del banco Goldman Sachs modeló los precios del petróleo cotizando por encima de los $75 en el tercer trimestre y de $80 por barril en el cuarto trimestre. Los analistas de JP Morgan no se quedaron tan atrás, ya que predijeron que los precios del petróleo alcanzarán decisivamente el nivel de los $80 en el cuarto trimestre. El pronóstico de petróleo crudo WTI más optimista provino del Bank of America, desde donde dijeron que podría alcanzar los $100 para mediados del 2022, es decir, $100 por barril de petróleo dentro de un año. Pese a todo, no hay garantía de que el precio del petróleo suba en las próximas semanas y meses, y de hecho las previsiones de los analistas pueden estar equivocadas. Como acabamos de ver, en el ámbito del precio del petróleo influyen muchos actores e intereses. Pero un virus ha dado el traste no solo con muchas economías, sino con muchas estimaciones. Y eso luego se traduce en falta de confianza y, como saben, el dinero teme más que nada la desconfianza. Es momento de ser prudentes porque un simple contagio en un puerto chino puede hacer que nuestro mundo cambie, ¿no lo creen? Recuerden cómo cambió el mundo en el 2008 cuando uno de los bancos que jugaba especulando y del que muy pocos de nosotros habíamos escuchado hablar, acabó colapsando y sus consecuencias se sufrieron desde la Patagonia hasta la Conchinchina. Estimados amigos, sean cautos y hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.